Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Facebook Live de la Fundación Saldarriaga Concha y Así Vamos en Salud. El tema que trataremos hoy es sobre vacunación contra COVID-19 para personas mayores. Para este Facebook Live tenemos a dos personas invitadas. El primero es el doctor Augusto Galán y la doctora Lina María González. La doctora Lina María González es líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Es médico cirujano, especialista en psiquiatría con maestría en epidemiología clínica, especialista en gestión aplicada a los servicios de salud, especialista en terapia cognitivo-comportamental, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora Lina. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación y un gusto estar acá junto con el doctor Augusto Galán. Muchas gracias a usted, doctora Lina. También tenemos al doctor Augusto Galán, quien es el director de Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud. Él es cardiólogo de la Escuela Colombiana de Medicina, de la Universidad del Bosque, es magíster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, estudios complementarios en cardiología no invasiva de Baylor College of Medicine de Houston y estudios en Economía de la Salud de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Galán. Alejandra, buenos días, y Alina también. Mucho gusto en estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a que nos sigan también por nuestras otras redes sociales, como Twitter con @saldarriagacong, @si vamos en salud. Bueno, para iniciar, doctora Lina, le quiero preguntar que nos dé unas cifras generales, un contexto del COVID-19 y cómo afecta a las personas mayores. Ok, gracias, Alejandra. Para todos es clarísimo hoy que el COVID-19 ha cobrado particularmente vidas de la población mayor. Y es en este sentido que me voy a permitir mostrarles unas gráficas para que podamos ver más exactamente a qué me estoy refiriendo. Voy a compartir pantalla para mostrarles esto. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Creo que se me abrió otra ventana. Permítanme un segundo. Bueno. ¿Qué podemos ver en esta gráfica que les estoy presentando? ¿Sí? Por un lado, que las cifras de casos y muertes por COVID-19 afectan de manera diferencial según los rangos etarios, es decir, según los grupos de edades, para ser más específicos, y esos roles que están asociados a cada uno de ellos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica específicamente, ¿sí? Los números más grandes, vamos a mostrarles aquí, los vemos en la población entre 20 y 39 años. ¿Sí? Estos son datos a 1 de marzo del Instituto Nacional de Salud, en donde ese porcentaje, que es más o menos el 75% de los casos, están en esas edades productivas, es decir, si sumamos entre 20 y 59 años, que es lo que define la norma. Y esto puede estar asociado, entre otras muchas cosas, a las necesidades de salir y trabajar, así como a las actividades que son mucho más frecuentes. Ahora, bien, esto es particular, ¿sí? Porque cuando uno mide la incidencia de casos, ¿sí? Esto se muestra mucho más estable y está por encima de 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. Esto especialmente tiene una excepción en las personas menores de 19 años que, como sabemos, tienen unas características biológicas, particularmente los niños entre 0 y 12 años, que hacen que tengan menos riesgo de contagio y tengan menos riesgo de generar contagio, ¿sí? De otra parte, también puede sugerir que aunque los casos se concentren mayoritariamente en las personas adultas en edad productiva, si lo miramos en términos poblacionales, que digamos es absolutamente clave este dato, la mayoría de los casos están repartidos de una manera muy homogénea. Pero aquí viene, digamos, la claridad a la que tenemos que darle. Fíjense que lo que hemos visto hasta ahora es que las cifras son bastante homogéneas, unas diferencias puntuales entre 0 y 19 años, pero ¿qué es lo que termina siendo o generando un mayor impacto? El total de muertes por rango etario, ¿sí? Es decir,
la mayor proporción de personas que ha muerto en Colombia, que ha muerto en nuestro país debido a COVID-19 lo encontramos entre 60 años y más años, ¿sí? En primer lugar, el 76,72% del total de las muertes ocurren en esos mayores de 60 años, en donde podemos ver que hay una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes que es mucho más alta con respecto al resto de la población general. Lo que pues hace evidente algo que hemos venido entendiendo de este virus, y es que la inmunosenescencia, es decir, la disminución de respuesta inmune de la población mayor, cobra aquí una importancia particular e incrementa las tasas de muerte de esta población en general. Perfecto, doctora Lina. Muy interesantes todos estos datos que nos está compartiendo. También le quiero preguntar al doctor Galán que nos cuente un poco cómo va la vacunación en el mundo y en Colombia sobre todo. ¿Cómo es este comparativo de vacunas? Bueno, Alejandra, gracias. No sé si Lina pueda colocar la gráfica en la cual está el comparativo de vacunas que quería compartir con la audiencia. Básicamente para señalar, en ese cuadro que están viendo, están 8 vacunas, que son las 8 vacunas dentro de 26 en total que han avanzado a la segunda fase de investigación. Estas 8 han superado la tercera fase de investigación y por lo cual han sido, digamos, aprobadas la mayoría de ellas por agencias internacionales. Entonces, en esta gráfica lo que mostramos es eso. Por una parte, cuáles han sido aprobadas por agencia o por la Organización Mundial de la Salud para poder ser distribuidas a la población y aplicadas en la población. Entonces, ahí las ven ustedes. Están básicamente las de AstraZeneca con Oxford, la de Pfizer, la Gamaleya, que es la vacuna rusa, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, que todavía no tiene aprobación. Está la China de Sinopharm con el Instituto de Beijing y está la de Sinovac, que no tiene autorización de la OMS todavía. La eficacia de esas vacunas se encuentran todas, eso es importante señalar, por encima del 50% requerido de eficacia por la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, al lograrse la inmunidad de rebaño, lo que se llama la inmunidad de rebaño, pues incrementará la eficacia de protección a la población en general. Todas estas vacunas aprobadas tienen una eficacia superior al 90%, cercana al 100% para evitar casos severos y para evitar mortalidad por COVID, y esa es una parte importante de lo que se trata la fase en que encontramos actualmente combatiendo la pandemia o enfrentando la pandemia. Digamos, estas vacunas fundamentalmente van a servir en esta etapa para disminuir los casos severos y para disminuir o eliminar la mortalidad por COVID. Desde el punto de vista de desarrollo, pues está la capacidad estimada de producción, capacidad estimada por parte de las mismas casas farmacéuticas que están ahí. En total, estas 8 que están aquí hablan de una capacidad de producir 12 billones de vacunas en el 2021. En realidad el proceso ha ido mucho más lento. En la actualidad se han aplicado con 2 meses y medio de vacunación en el mundo, 250, un poco más de 250 millones de dosis. Luego, nosotros deberíamos en el mundo tener una producción mensual de alrededor de 1 billón de vacunas para cumplir la meta en los próximos 12 meses. Y sin embargo, en 2 meses y medio, pues vamos en esta cifra. Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta porque
consideramos que es el cuello de botella más significativo que tenemos a nivel mundial en este momento, la producción de la vacuna o la producción de vacunas. En el segundo término, relacionado con la accesibilidad, pues ustedes ven ahí dos vacunas, son muy costosas, por encima de $30 la dosis. Otras dos tienen un costo intermedio entre 14 y $21. Y todas las demás, particularmente las que tienen o están relacionadas con las que Colombia ha adquirido, está en proceso de adquirir, están por debajo de los $10. En la siguiente columna, en la entrega, ustedes ven cómo muchas de estas vacunas están comprometidas ya con los países de ingresos altos. Y eso también es muy importante a tener en cuenta porque, por ejemplo, Pfizer tiene el 77% comprometido de su producción de este año con los países de ingresos altos y Moderna en un 97%. En general, las vacunas que son, digamos, del hemisferio oriental, o sea, las dos chinas y la rusa, no tienen un compromiso con esos países o tienen compromisos muy bajos con esos países, mientras las vacunas occidentales del hemisferio occidental, particularmente las de las nuevas tecnologías de ARN mensajero, están bastante comprometidas con los países de ingresos altos, lo cual hace, pues, digamos, una constricción en la distribución a nivel mundial. Y como ustedes ven en la siguiente columna, el acuerdo con COVAX, que ese mecanismo establecido desde hace años mediante el mecanismo Gavi, que lo que busca es hacer más equitativa la distribución de la vacunación y los programas de vacunación en el mundo, pues para efectos del COVID se llama el COVAX y pues ustedes ven ahí, digamos, cuáles son los que tienen acuerdos con COVAX, que son esencialmente las vacunas del hemisferio occidental. Las vacunas del hemisferio oriental no tienen ni las chinas ni la rusa acuerdo con el mecanismo COVAX. Y por último, pues las dosis, la de Johnson & Johnson es la única que tiene una sola dosis y las otras son, el número de dosis son más de 2 dosis. Y el almacenamiento es importante para la distribución. El tema de almacenamiento, cuando tiene uno que utilizar congeladores por debajo de menos 18 grados, como son las vacunas de Pfizer, de la rusa y la de Moderna, pues tienen ese reto para el proceso de implementación. Ese es el marco general. Hoy América Latina, pues en el caso nuestro, solamente Chile pasa del 5% de cobertura en vacunación en su población total. Está como en el orden del 17%, es el más adelantado como es de público conocimiento en América Latina, y lo ha realizado básicamente con la vacuna china de Sinovac. No ha tenido la misma distribución las otras vacunas y lo ha hecho así. El resto de países de América Latina estamos por debajo del 5% de cobertura. Chile, pues, y Brasil son como los más adelantados, pero también Brasil todavía por debajo del 5% de cobertura. Ese es el estado general. Muchas gracias, doctor Galán. También le quiero preguntar a la doctora Lina, ¿por qué es tan importante vacunarse? ¿Y qué tan segura es la vacuna? La vacunación es fundamental. El mundo viene trabajando en vacunación ya hace muchísimos años. Esta no es la primera vez que el mundo está generando vacunación. Tenemos vacunas que han permitido la erradicación de diferentes enfermedades, que nos asegura, entre otras cosas, que ese ejercicio en donde se inocula, donde una persona recibe
como decía el doctor, hay diferentes tipos de vacunación, pero donde el organismo no recibe una inoculación de ese virus o de ese virus atenuado o de ese virus que ha sido modificado y genera una respuesta inmune, pues lo que hace es que el cuerpo está listo para defenderse en caso de que se exponga a esa enfermedad. Quiero resaltar, porque me ha parecido importante, que todo este tema alrededor de la vacunación de COVID ha generado muchísima expectativa, ¿sí? Y muchísima expectativa de algo que, vuelvo e insisto, se viene dando desde hace muchos años y que, entre otras cosas, el país está absolutamente preparado para ello. La vacunación nos permite entonces, en primer lugar, como decía, lograr una respuesta inmune frente a la enfermedad. 2, nos va a permitir una inmunidad de rebaño, es decir, nos va a permitir que un porcentaje por encima del 70% de la población esté inmune, y eso va a hacer o va a favorecer la protección de los otros, ¿sí? Y tercero, que es absolutamente importante, va a permitir que disminuyamos el riesgo de la enfermedad y particularmente los casos moderados y graves que han generado tantas situaciones de enfermedades asociadas como de muerte en particular. Entonces, la vacunación es no solamente importante, sino necesaria, y también es un acto de solidaridad con el otro. Si yo me vacuno, yo estoy también ayudando a proteger al otro. Tú me hacías una segunda pregunta, y es, ¿qué tan segura es la vacuna? ¿Sí? Hoy sabemos, y lo sabemos entre otras cosas, gracias a que muchos estudios en el mundo se han realizado. El doctor ahorita estaba presentando un número muy importante de vacunas, ¿sí? Cerca de 9 vacunas que están funcionando, pero en este momento hay muchos estudios de otras muchas vacunas que han venido buscando mostrar, por un lado, la efectividad, es decir, que en los estudios clínicos, en unos grupos controlados, estas vacunas respondan y den ese resultado inmune que estamos esperando, pero que además tengan unos bajos efectos secundarios y que sean seguros y que sean, digamos, sea tranquilo para que la persona, cuando adquiera su vacuna, pueda estar absolutamente calmada en que el resultado va a ser bueno para ella y va a tener una respuesta inmune adecuada. Ahora bien, es importante recordar que, como cualquier tipo de medicamento, ¿sí?, genera o puede generar unos efectos secundarios, y por eso es tan importante tener en cuenta que hay que informar si uno tiene algún tipo de alergia, por ejemplo, con algunas vacunas, algunos tipos de enfermedades con algunos tipos de vacunas, que permitan también definir qué tan bueno o no, qué cosas tenemos que tener en cuenta en dado caso de que se dé esa vacunación, ¿sí? Y eso va a mejorar, pues, obviamente, los factores de seguridad que tenemos alrededor de este proceso de inmunización que necesitamos todos como personas, pero también todos como comunidad en general. Muchas gracias. También hay otra pregunta, esta se la voy a hacer al doctor Galán, y es una pregunta de verdad muy recurrente en nuestras redes sociales, de hecho, y es sobre los efectos secundarios de la vacunación. ¿Qué efectos secundarios se conocen sobre la vacuna COVID-19? Pues, Alejandra, muy importante esa pregunta, porque pues genera mucha inquietud ese tema entre la población. Desde los estudios de fase 3, y recordará la audiencia que los estudios de fase 3 pues tienen una población de alrededor de más o menos 20.000 a 30.000 personas. Esos son los estudios de fase 3. Desde esos estudios ya se veía que estas vacunas contra el COVID pues tenían una baja frecuencia de efectos secundarios, y particularmente muy baja frecuencia de efectos secundarios graves. Entonces había dolor en la zona de aplicación de la vacuna, inflamación en la zona de aplicación de la vacuna, en algunos casos ocasionales fiebre, y muy raros casos de efectos secundarios severos. Al iniciarse el proceso de vacunación en diciembre, yo creo que, y quiero hacer referencia a 2 estudios, que más que estudios son seguimientos que ha hecho el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC. Uno
publicado a principios de enero y otro publicado más recientemente. En el primero es un análisis de los primeros 10 días de vacunación. Más o menos 1.800.000 personas habían sido vacunadas en ese momento en Estados Unidos. Y las personas, de manera voluntaria y espontánea, tienen un escenario de reporte de eventos adversos o de efectos secundarios. Y se lo informan directamente al centro a este centro de enfermedades de los Estados Unidos. Ahí hubo en esa primera etapa como alrededor de 4.000 reportes y se identificaron 175 informes de casos para una revisión adicional como posibles casos de reacción alérgica grave. Entendida la alergia grave como la anafilaxia. Y esto es un término muy médico, pero es una reacción muy severa de alergia que puede producir obstrucción en la tráquea y diferentes síntomas que pueden llevar eventualmente a la persona a la muerte. Como les digo, solamente se reportaron 175 casos que podrían sugerir ese tipo de alergia. Sin embargo, al estudiarlos bien, solamente se determinó que 25 de esos casos verdaderamente eran anafilaxia, con una tasa de 11 casos por millón de dosis administradas, realmente una incidencia muy baja. Ahora, el intervalo medio desde la recepción de la vacuna hasta la aparición de los síntomas fue de más o menos 13 minutos. Por eso es tan importante que las personas sepan que tienen que, una vez haber sido vacunadas, estar un tiempo de cuidado y de espera ante eventuales reacciones. Pero lo más importante con esos casos es que de esos 21 casos, 20 casos pudieron ser seguidos de manera, o fue disponible el seguimiento, y todos se recuperaron y no tuvieron habían sido de alta y ninguno falleció. Con esto lo que quiero decir es que ese estudio, que ya es un estudio muy grande de 1.800.000 personas, pues demuestra unos efectos secundarios supremamente bajos. Ahora, hubo uno, el segundo más reciente, que lo que hizo fue ya un estudio o un análisis del primer mes de vacunación. Y ahí sí ya llevaban 13.800.000 personas vacunadas y lo mismo, reportes. Y ahí fueron incluidos como 6.900 informes de eventos adversos. Y las notificaciones más frecuentes de eventos adversos fueron dolor de cabeza en un 22%, fatiga en un 16% y mareos en otro 16%. Hubo un reporte de 113 muertos, incluidos 78 que eran residentes de centros de larga estadía de personas mayores, digamos de cuidado de larga estadía de personas mayores. Pero la información disponible de los certificados de defunción, de los informes de autopsia, de los registros médicos y descripciones clínicas de los informes y de los proveedores de atención médica no demostró ninguna relación causal entre la vacuna contra el COVID que habían recibido y el fallecimiento de esas personas, que todas eran mayores de 80 años o personas muy mayores ya, que estaban recluidas en esos sitios, muchas de ellas, como les digo. Se notificaron casos muy raros de anafilaxia, semejantes a los que ya había descrito, que son equivalentes a los que se han presentado con otros tipos de vacunas. Son muy bajos, o sea, en este caso, 4 casos notificados por cada millón de dosis administradas. Eso es básicamente, los efectos secundarios pudieron ser, por lo menos en la vacuna de Pfizer, más frecuentes en la segunda dosis, después de recibir la segunda dosis, más que en la primera. Entonces, en resumen, pues los efectos secundarios son muy bajos y los efectos adversos son muy bajos. Y las personas con antecedentes de anafilaxia, ¿sí? O de reacciones alérgicas muy severas, sí deben tener
digamos, como una atención especial, un cuidado especial, un reporte especial por parte de ellas mismas al momento de ir a ser administrado o estudiar con sus propios profesionales de la salud, los médicos que los atiendan, si vale la pena o no aplicar la vacuna en esos casos. Doctor Galán, justamente por nuestras redes sociales nos está preguntando Gloria Ordóñez y nos dice lo siguiente: doctor Galán, nos genera un temor especial la vacuna china, especialmente cuando ya vimos un episodio con una enfermera que tuvieron que llevarla a cuidados intensivos luego de la aplicación. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Pues, digamos, lo que han mostrado los estudios, pues es lo que les menciono. En ese caso específico, que ya es de público conocimiento, pues estamos a la expectativa de cuál es el diagnóstico definitivo y si realmente hay una relación en el caso clínico de esa persona con la aplicación de la vacuna. Y sobre eso todavía no hay un reporte definitivo, ni que lo sea, ni que no lo sea. Pero entendemos que el propio Ministerio de Salud ya se movilizó a la atención de esa persona y a hacerle el seguimiento al caso y confiamos en tener un reporte lo más pronto posible sobre esa eventualidad. En general, las vacunas, o sea, tenemos 250 millones de personas vacunadas en el mundo, posiblemente cerca de 80 millones con esa vacuna de Sinovac que usted menciona, pues lo que han sido aplicados en China y pues digamos, la información que provenga de China pues genera siempre suspicacias, pero como les digo, Chile ha vacunado fundamentalmente sus 3, 4 millones de personas ya vacunadas con vacuna de Sinovac y no ha mostrado reportes significativos de efectos secundarios por esa vacuna. Perfecto, muchas gracias. También le quiero preguntar a la doctora Lina, ¿qué tan efectivas son las vacunas y qué cuidados debe tener una persona mayor para no contagiarse entre la primera y la segunda dosis? Sí, creo que ahí esta pregunta ya la había resuelto en parte el doctor Galán en el cuadro que presentó, en donde nos contaba los porcentajes de efectividad. Quisiera solamente referir algo y es, hay que entender la efectividad, como lo decía previamente, como esos, que tanto una vacuna en un estudio clínico, y eso digamos es importante porque el estudio clínico lo que hace es que coge un grupo de personas en particular y bajo unos criterios específicos le hace un seguimiento en el tiempo, es decir, es un estudio de investigación. Entonces, la efectividad se hace en esos estudios de investigación, ¿sí? Y en esos estudios de investigación lo que han mostrado las vacunas en general, y vuelvo e insisto que lo mostraba ahora el doctor Galán, es que son altamente efectivas. Y vale la pena resaltar que la efectividad hoy en una vacuna se define por encima del 50% para evitar el caso que uno está esperando. Y simplemente para reforzar la idea que el doctor Augusto refería ahorita, y es Sinovac, que ha generado tanto ruido por ese porcentaje de vacunación. Ese porcentaje de vacunación lo tenemos que leer en términos de ese 52% es particular hacia casos leves y ese porcentaje va aumentando a casos moderados y llegando casi a un 100% a los casos graves. Es decir, el que yo me vacune con una vacuna de Sinovac me va a asegurar en un porcentaje muy alto no tener un caso grave asociado a COVID-19. Y hay otro punto, digamos, que es clave con esos porcentajes de efectividad y pues ni mucho menos vamos a entrar aquí en esta discusión, pero esos porcentajes de efectividad hay que mirarlos en términos del estudio que se hizo, ¿sí? Porque a veces los dejamos, los mantenemos como en un único equilibrio, como si fueran unos mismos raseros, y ya los laboratorios han mostrado que los raseros son distintos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto alrededor de la efectividad. El segundo punto es qué cuidados tenemos que tener entre una vacuna y otra, y es los mismos cuidados que estamos teniendo a la fecha, ¿sí? Es decir, tenemos que seguir con todas nuestras medidas de bioseguridad, tenemos que seguir con tapabocas, tenemos que seguirnos lavando las manos, tenemos que mantener el distanciamiento social, tenemos que evitar aglomeraciones, ¿sí?
La razón es muy importante y es porque no todo el mundo está vacunado, ¿sí? Y porque después de que nosotros evaluemos, después de que los estudios clínicos evalúan efectividad, siguen estudios a posteriori, que eran los que refería ahorita el doctor Galán, en donde empiezan a decir, oiga, en una situación cotidiana, no en un estudio clínico, ¿cómo le va a la gente en general? ¿Sí? Y eso es lo que nos va a mostrar realmente la efectividad de largo plazo, porque hoy pues no, hoy podemos saber referente a un estudio particular cuánto fue esa efectividad en ese estudio. Pero estos estudios posteriores que ahora se nombraban son fundamentales porque nos van a hacer entender qué otras cosas más se requieren y qué otros resultados más se requieren. Y me parece fundamental dejar un punto claro y es, tal cual como se anotaba previamente, los resultados han sido muy buenos, ¿sí? Bajos efectos secundarios, un número importante de población ya vacunada, ¿sí? Que ya nos puede dar una tranquilidad de que las vacunas no son solamente efectivas, sino también seguras, como lo nombrábamos previamente. Hay una pregunta ahí también que nos están haciendo en redes sociales y es si la primera dosis es de Pfizer, ¿la segunda puede ser de otro fabricante? No sé si el doctor lo quiera contestar o lo Pues la contesto. recomendación de los lineamientos del ministerio es que en el momento en que le vayan a aplicar la primera dosis de la vacuna a una persona, le agenden la siguiente dosis y esa siguiente dosis sea de la misma vacuna. Sin embargo, se está desarrollando actualmente un estudio que está apenas en la fase de trabajo, digamos, en campo, eh, si mi memoria no me falla, con AstraZeneca y Pfizer, para aplicar una primera dosis de una de ellas y una segunda dosis de la otra y mirar qué impacto tiene, digamos, en primer lugar, en temas de seguridad y en segundo lugar, en temas de eficacia. Un reto actual que tenemos producto, digamos, de esta constricción de la producción y manufactura de vacunas que hay, y de hecho en Inglaterra lo vienen desarrollando, es la aplicación de una sola dosis de vacuna, con intervalos de 3 meses. Inicialmente estaban planteados intervalos de 21 días o 28 días, dependiendo del tipo de vacuna, entre la primera y segunda dosis. Ahora, Inglaterra aceleró su proceso aplicando, digamos, esa metodología de utilizar una sola dosis inicial y esperar 3 meses después. Pero están haciendo este tipo de estudios que le menciono de combinar diferentes vacunas, en este caso las que les mencioné, para ver cuál es el resultado. Pero por lo pronto los lineamientos del ministerio lo que dicen es, si se van a aplicar las 2 dosis, la siguiente cita con la misma dosis, con la misma tipo de vacuna. También nos preguntan, si ya me dio COVID, ¿es necesario ponerme la vacuna? Sí, Doctora Lina. sin duda hay que ponernos la vacuna. Una de las, digamos, hay unos elementos claros en los estudios y es que el hecho de que uno haya tenido COVID da un porcentaje de inmunidad, pero es una inmunidad que no es estable, ¿sí? A diferencia de la inmunidad que se produce gracias a la vacuna. Es importante tener en cuenta que esta inmunidad que produce el hecho de tener la enfermedad se ha visto entre los 3 y 6 meses posterior al diagnóstico de la enfermedad, pero vuelvo, insisto, en la inestabilidad de esa inmunidad. Por eso se vuelve fundamental la vacunación. No sé si el doctor Galán quiera ampliar este tema. No, yo diría lo mismo. De acuerdo. También nos preguntan desde cuánto tiempo de ponerme, después de cuánto tiempo de ponerme la vacuna, ¿soy inmune? Eh, Eso genera inmunidad después de la segunda dosis, más o menos 14 días después de aplicada
la segunda dosis. Ya Lina lo mencionó, la importancia de que mantengamos todas estas medidas de protección personal por varias razones. Ella lo señaló muy bien en el sentido de que, digamos, yo creo que de manera general hay que resaltar que estas vacunas lo que están buscando es, en esta etapa que lo mencionamos al principio, es disminuir la incidencia de casos graves que requieran hospitalización y particularmente que requieran unidades de cuidado intensivo. Y segundo, la mortalidad por esa vía, disminuir drásticamente la mortalidad. Sobre el tema del contagio y sobre el tema de la transmisibilidad, todavía nos encontramos analizando si con la vacuna se disminuye la transmisibilidad y el contagio. Eso eventualmente se logrará cuando alcancemos la denominada inmunidad de rebaño. Entonces, por eso es tan importante que no nos confiemos con la vacuna. La vacuna nos va a ayudar muchísimo a contener la pandemia y a eventualmente controlar la pandemia. Pero no va a eliminar el virus continuará circulando y por esa razón, adicionalmente, es muy importante continuar con las medidas de protección personal que tanto se han mencionado y que hay que insistir en ellas y que antes de iniciar este conversatorio lo comentábamos. Ahorita viene Semana Santa, viene nuestro primer pico respiratorio normal de todos los años entre abril y mayo y valdría la pena que las autoridades sanitarias y las autoridades en general estuvieran insistiéndole a la población la necesidad de mantener y reforzar las medidas de protección personal y, por supuesto, la vacuna. Pero la vacuna es una medida adicional y no es la solución definitiva. Nos llegan otras dos preguntas de Natalia Velandia Ovalle para la doctora Lina y dice, ¿me puedo poner la vacuna estando con COVID? También nos dice, en caso de estar en algún tratamiento de inmunoterapia, ¿es posible vacunarse o escoger alguna vacuna más idónea? Con respecto a la primera pregunta, y ya lo enunciaba el doctor Galán, el Ministerio de Salud a través del Instituto de Evaluación de Tecnologías y Salud sacó unos parámetros, si así lo podemos denominar, que hacen unas sugerencias alrededor de eso, recogiendo todo lo que, digamos, las investigaciones han mostrado. Lo primero es que si usted tiene COVID, es importante que usted mantenga el ejercicio de cuarentena y haga los seguimientos médicos que esto requiera y debe informar o debe asistir a un servicio de urgencias en caso de que tenga algún tipo de dificultad respiratoria, fiebre que no se maneje, cefalea persistente, etc. Es decir, la respuesta es no, ¿sí? Hay que pasar el periodo de cuarentena y posteriormente acceder a la vacunación. Con respecto a la segunda pregunta, y vuelvo a recoger los datos que enuncia el Instituto de Evaluación de Tecnología y Salud, en ciertas enfermedades por inmunosupresión se prefieren unas u otras vacunas, por lo cual es importante que usted consulte con su médico tratante para definir cuál sería la de mejor utilización en los casos individuales. Nos llega otra pregunta de Marta Lucía Jiménez que dice, buenos días, doctor Galán. ¿Cuándo se estima que vacunen en Bogotá a los mayores de 65 años? A ver, digamos, el cronograma está planteado de tal forma que ellos estarán en la fase 2. Perdón, en la fase no. A ver, iniciemos bien. Hay dos fases y dentro de la primera fase hay 3 etapas. La población de 65 años que se encuentra comprendida entre los 60 y los 79 años, está en la segunda, programada está en la segunda etapa de esa primera fase. En este momento nos encontramos vacunando a quienes comprenden la primera etapa de esa primera fase.
En la primera etapa de la primera fase están las personas de personal de salud, trabajadores de la salud, que están en la primera línea, que están en unidades de cuidado intensivo, que están en servicios de urgencia, que tienen contacto directo con el COVID y están atendiendo directamente el COVID, no solamente el personal asistencial, sino el personal administrativo de esas áreas en instituciones hospitalarias y demás. Y las personas mayores de 80 años. En la segunda etapa, que vendrá inmediatamente después, estará esas personas que están preguntando entre los 60 y 79 años, más el resto de los trabajadores de la salud. Entonces yo estimo que la pregunta concreta de la persona de 65 años muy posiblemente estará siendo vacunada alrededor de mediados de abril, estará siendo llamada para ser vacunada en esa época en relación directa a la disponibilidad de vacuna que seguramente estará llegando. Para esa época está programado 5.600.000 vacunas de acuerdo al informe del Ministerio y de lo programado por el Ministerio. Confiemos en que haya esa disponibilidad. Claro que sí, nos preguntan, ¿las personas con discapacidad tienen alguna prelación para la vacunación? La priorización que se hizo en el país está definida alrededor de uno, de la edad, como habíamos hablado en un principio, y dos, de la presencia de enfermedades. En esa presencia de enfermedades hay un listado que pues ahora ya refería el doctor Galán, que está en segunda fase, alrededor de enfermedades como hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunas otras. Esas fueron, digamos, las razones de priorización como tal, ¿sí? Es decir, la priorización está enfocada específicamente en población adulta mayor y en poblaciones con comorbilidades específicas. Nos preguntan también si alcanzará la vacuna para toda Colombia. Pues, a ver, no, Colombia tiene compromisos ya contraídos con varias casas farmacéuticas, lo cual nos parece que es una estrategia acertada que hizo Colombia, no determinar una relación con una o dos vacunas, sino tiene 5 vacunas diferentes hasta el momento, más el mecanismo COVAX, y eso permite tener 61 millones de vacunas ya comprometidas, con las cuales seguramente podremos cubrir al 70% de la población, que es la meta de 35, 36 millones de colombianos vacunados en estas 2 fases que mencionamos. Entonces, tenemos confianza en que eso va a ser así. Confiamos además que eso se logre en el tiempo en el que está previsto, que sea a lo largo de este año y eventualmente los 2 primeros meses del año entrante. Y ahora, tenemos que ser conscientes que muy posiblemente el año entrante, dependiendo de cómo evolucione el virus y cómo evolucione la pandemia, es muy posible que tengamos que volver a vacunar a toda la población el año entrante. Entonces, ante eso, debemos empezar ya a caminar en esa dirección y a prever la adquisición de nuevas vacunas o de encontrar mecanismos de producción y de manufactura en compañía con otros países o este otro tipo de diferentes alternativas que nos permitan prever con tiempo lo que se vendrá el año entrante. Pero en resumen, para este año y el próximo, el gobierno nacional ha logrado comprometer esa cifra que nos daría la seguridad de cubrir esa eventual población o inmunidad de rebaño del 70% de la población. Nos preguntan si existe algún tipo de preparación para recibir esta primera vacuna contra COVID. No, realmente digamos que la preparación está mucho más
asociada como a la espera de poder acceder a la vacuna. Como les decía previamente, es importante que si la persona llega a tener sintomatología que la haga pensar que puede ser un COVID, es importante informar esto de tal manera que no, pues no se vacune en ese instante, pero no hay una preparación, digamos, específica o previa para recibir la vacuna como tal. Tenemos más preguntas, pero esta ya va hacia jóvenes y nos dice, ¿es verdad que los jóvenes nos vacunarán en un año? Pues yo no sé si esa cifra, digamos, el Plan Nacional de Vacunación prevé una vacunación de la población joven antes de un año, digamos. En teoría debería ser hacia finales de este año, muy posiblemente. Pero sí, dentro del esquema programado por el gobierno nacional, la población mayor de 16 hasta 59 años será vacunada en la etapa 5, o sea, la última etapa. Ya en la fase 2 tiene dos etapas, la etapa 4 y la etapa 5, y esa población que no tiene ninguna comorbilidad y que está en esas edades, pues será vacunada en ese momento, pero sí previsto hacia finales del año. Nos pregunta Marta Lucía Jiménez, ¿se puede vacunar una persona anticoagulada? Sí, no hay ninguna contraindicación. Anticoagulada, bueno, no, ahí hay un tema con la anticoagulación, ¿no? Depende del tipo de anticoagulación. Eso sí es bueno, esos casos particulares que sean revisados con el médico tratante específicamente qué tipo de anticoagulante están recibiendo y si puede o no recibir inyecciones intramusculares. Entonces ahí sí es importante que sea revisado por el médico tratante un caso específico así. También nos preguntan, si me aplican la primera dosis y se atrasa la segunda y no puedo aplicármela en el tiempo que toca, ¿pierdo la primera aplicación? No, tal cual como anotaba el doctor Galán, ahorita países como Reino Unido ha venido haciendo un plan de vacunación en donde tomaron una decisión de ampliar el número de personas vacunadas, es decir, más personas vacunadas con una primera dosis, con un tiempo mucho más largo para la segunda dosis. Esperando que no haya una dificultad. Los estudios clínicos han sido claros, digamos, en los espacios entre las dosis, pero tal cual como se anotaba previamente, ya hay países que han venido utilizando este tipo de estrategia y estamos atentos a los resultados que hasta el momento han sido positivos, pero no es que se pierda la dosis, hay que tomar esa dosis, ¿sí? Y pues seguramente va a tener un buen resultado, pero lo ideal en este momento, y vuelvo e insisto, lo que han mostrado las investigaciones es que uno debe ponerse la dosis al tiempo correspondiente según la vacuna que uno esté utilizando, según el laboratorio clínico que esté utilizando. Nos pregunta también Juan Sebastián Ibáñez, ¿cómo accederá la población rural a la vacunación? Bueno, eso está programado dentro de los lineamientos. Hay diferentes modalidades, digamos, en las poblaciones rurales. Colombia tiene el plan, el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, desde hace muchos años. Desde hace más de 2 décadas, 3 décadas, bastante establecido, bastante consolidado. Y ese tipo de, digamos, programas y de ejecución de vacunación, pues contempla también la vacunación en las zonas rurales y sobre todo en las zonas rurales más apartadas. Allá habrá brigadas de salud, habrá microconcentraciones, habrá diferentes modalidades que se utilizan para llegar a esa población y vacunarla.
muy posiblemente en esas poblaciones apartadas se aplicará, como ya lo ha dicho el gobierno, la vacuna de Johnson Johnson, que es la que tiene una sola dosis de aplicación y que entonces permitiría con una sola dosis tener una adecuada cobertura y eficacia en el control de esta enfermedad en esas poblaciones. Y desde el punto de vista logístico, pues lo facilita porque además es una vacuna que requiere solamente 2 a 8 grados centígrados de refrigeración y permite una movilidad mayor. Entonces, digamos, eso está previsto dentro del Plan Nacional de Vacunación y dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones, y ese será el mecanismo, porque esta es una vacuna más dentro de las 21 vacunas que serían ya con esta 22 que tiene el Programa Ampliado de Inmunizaciones en Colombia. Doris Durán nos dice, si soy alérgica a la dipirona, ¿me puedo vacunar? Tal cual como anotábamos antes, lo que se ha visto, y pues bien lo refería el doctor previamente, lo que se ha visto es que las reacciones están asociadas a reacciones alérgicas severas, pero es muy importante que usted consulte con su médico tratante para mirar qué tan severas han sido este tipo de reacciones y poder conocer con mayor tranquilidad qué vacunas o qué otra opción del tipo de vacuna es mejor acceder para usted. También nos escriben, ¿pueden pedirme estar vacunado para los vuelos internacionales? Esas son decisiones políticas fundamentalmente y administrativas de las naciones. Existe esa posibilidad. Hasta el momento entiendo que no la ha habido en concreto. Sin embargo, ya están apareciendo cruceros y tours de turismo en donde exclusivamente permiten el tour a personas que estén vacunadas y lo promocionan de esa manera. Entonces, uno sí prevé que ese riesgo existe, y lo digo riesgo porque pues no sé eso qué implicaciones tenga. Sin embargo, pues ya también existe con otras vacunas, ¿no? Eso no es tampoco algo extraordinario. A muchos países del mundo, a Colombia, le piden a las personas, por ejemplo, venir vacunadas contra la fiebre amarilla. Y a uno también le piden otro tipo de vacunas para ir a otros países. Entonces, eso tampoco sería extraño. También nos escriben, más adelante, cuando vacunen a todos, ¿puedo vacunar a mi bebé o desde qué edad se vacunarán los niños? Los estudios clínicos hasta ahora se han realizado en poblaciones mayores de 16 años. Ahorita hace un mes, empezó un estudio ya con población menor y en este momento digamos que la directriz es vacunar personas mayores de 16 años. Es decir, que por ahora no hay estudios clínicos que nos den resultados en términos de seguridad para población menor. Bueno, esta pregunta ya la habíamos resuelto durante el Facebook Live, pero sin embargo son insistentes en realizarla y es el Instituto Ideales nos dice, las personas con discapacidad, para las personas con discapacidad no hay posibilidad que se encuentren priorizadas en especial quienes tienen diagnósticos complejos y por su grado de vulnerabilidad. Gracias. Pues ya Lina lo mencionó, digamos, los parámetros y los lineamientos hasta ahora fueron definidos sobre la base, primero, de la edad y segundo, de la presencia o no de comorbilidades o de poblaciones que estén en mayor o menor riesgo de exposición al COVID. Las personas en condición de discapacidad no son enfermas, son personas que tienen una condición. Entonces, las personas que tienen hipertensión arterial, que están dentro de las poblaciones priorizadas,
no están siendo vacunadas porque tengan la hipertensión arterial, sino porque hay factores de la hipertensión arterial que los predispone en mayor grado a tener COVID y a tener COVID grave y a terminar en situaciones muy complejas por mecanismos fisiopatológicos de su condición. No per se por la condición, no sé si me explico. Lo mismo pasa con los diabéticos, lo mismo pasa con las poblaciones con cáncer, lo mismo pasa con esas poblaciones priorizadas por comorbilidades. El Ministerio de Salud, lo que yo entiendo es que está abierto a analizar posibilidades en la medida en que los estudios lo evidencien, de poblaciones que deban ser priorizadas porque teniendo una condición de discapacidad, esa condición de discapacidad realmente por estudios clínicos evidencie que se le incrementa el riesgo a esas poblaciones. Yo puedo mencionar aquí que Inglaterra priorizó a la población con síndrome de Down porque demostró con estudios clínicos que esa población tiene 4 veces más posibilidades de tener COVID complejo, COVID moderado a severo, y tiene 10 veces más posibilidades de fallecer por COVID, particularmente después de cierta edad, porque son poblaciones con síndrome de Down adultas. No estamos hablando en general de toda la población con síndrome de Down, sino los adultos de acuerdo a los estudios. Eso existe y yo lo que entiendo es que el ministerio en las reuniones que ha tenido con las representantes de organizaciones que tienen que ver con población en condición de discapacidad, lo que ha planteado es eso. El gobierno nacional está abierto a analizar esos casos hasta donde tenemos entendido y eventualmente esos casos sean demostrados por estudios clínicos y con soporte clínico de realmente la necesidad de ser priorizados. Bueno, y quisiera que cerráramos con algunas recomendaciones para la vacunación de los mayores. Le doy espacio a la doctora Lina. Una recomendación para la vacunación a personas mayores fue ¿sí? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es que tenemos que vacunarnos. Y creo que es la recomendación no solo para las personas mayores, sino para todos en general. ¿Sí? La vacunación es un acto, como hemos hablado, es un acto de solidaridad y de cuidado personal. Lo segundo es que es importante que esperemos tranquilamente en la fila. ¿Sí? Las priorizaciones tienen unas razones particulares de ser que ahorita pues el doctor nuevamente subrayaba y que tienen que ver justamente con los riesgos que tiene cada una de las poblaciones. Para las personas mayores que tengan dudas alrededor de sus comorbilidades, de sus alergias, de alguna situación previa, es importante que consulten a su médico tratante. De todas maneras, también es clave que ustedes sepan que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, viene realizando cursos masivos a través del SENA, a través de las diferentes universidades, para las personas que vacunan, de tal forma que asegure que haya un conocimiento previo, no solamente de las vacunas, sino de los riesgos y de ese paso a paso que se debe tener en el momento de vacunación, que si bien ya se hablaba, hay que esperar por lo menos 30 minutos después de la vacunación en el escenario de vacunación, de tal manera que evitemos cualquier situación de alergia o cualquier situación de efecto secundario rápido que se pueda dar. Y creo que por último vale la pena resaltar que aquí estamos protegiéndonos, pero también protegiendo a todos los que están a nuestro alrededor. Así que la vacunación hacia las personas mayores nos va a ayudar a disminuir los riesgos de esta población en términos de mortalidad, pero también a incrementar esas posibilidades de inmunidad colectiva, que es la que estamos buscando en general. Sí, yo agregaría como recomendación el tema de tener clara la ruta de la vacunación. El tema de que la población sepa con claridad cuándo le corresponde, en qué grupo se encuentra, en qué fase está y en qué etapa
dentro de esas fases se encuentran. Las EPS, las entidades promotoras de salud, tienen la responsabilidad de llevar esa base de datos clara de la población, de la ubicación de la población, y es importante que los ciudadanos nos comuniquemos con nuestra respectiva EPS y tengamos seguridad de que estamos debidamente registrados, de que tienen nuestros datos, de que tienen toda nuestra información actualizada, para que de esa manera pues nos puedan ubicar. Y nos puedan ubicar por las vías que están definidas, que seguramente serán por nuestros correos electrónicos o nuestros teléfonos celulares, muy seguramente por teléfonos celulares, pero es importante que nosotros mismos hagamos esa comunicación con nuestra propia EPS y reafirmemos eso. Y esperemos la cita que vendrá de una institución hospitalaria, una institución prestadora de servicios de salud. Esa IPS será la que nos llamará y nos asignará la cita y nos definirá la cita y estemos pendientes de ello. Esa parte es muy importante. Y lo segundo, reafirmando el tema de las comorbilidades, es importante que las personas que sientan dudas sobre si su condición o su situación hace parte de la comorbilidad, hablen con sus médicos tratantes. Los lineamientos del Ministerio de Salud son claros y los médicos tratantes deben tener claridad sobre esos lineamientos y cómo comunicarse con nuestros profesionales, nuestros médicos tratantes, si nosotros somos hipertensos o diabéticos o con insuficiencia renal o tenemos SIDA o cáncer o tuberculosis o nos han trasplantado algún órgano o estamos en etapa de pretrasplante, pues también o tenemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma o somos muy obesos, pues todo eso, digamos, de todas maneras lo aclaremos con nuestros médicos tratantes y estemos seguros de en qué etapa estamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, doctor Galán, doctora Lina, y a todas las personas que estuvieron conectadas en nuestro Facebook Live. Los invitamos a seguirnos por nuestras demás redes y, por supuesto, quedará este video, si usted se conectó un poco más tarde, quedará este video dentro de nuestro Facebook, tanto de Así Vamos en Salud como de la Fundación Saldarriaga Concha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien.